Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de las 4 de la tarde. Estaremos con ustedes de 4 a 5 comentando los hechos que han ocurrido en el país y el resto del mundo en todo el día de hoy hasta esta hora. Hoy es viernes, último día laborable de la semana, para muchos, hay otros que todavía trabajan mañana y hasta el domingo. Y estamos a 24 del mes de marzo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, porque un 24 de marzo del año 1823, Koch, quien da el nombre al bacilo que causa la tuberculosis, descubrió este bacilo. Entonces, esto se conmemora con la asignación de cada 24 de marzo como el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, una de las enfermedades más antiguas que ha padecido el ser humano, de las más conocidas por muchos años, toda un estigma en muchas de las épocas donde las personas morían muy jóvenes a causa de esta enfermedad. La República Dominicana mantiene una campaña permanente en contra de la tuberculosis, tratando de que se le entreguen medicamentos que son entregados a través del Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública en su papel de productor social de salud, en este nuevo papel que le asigna tanto la Ley 4201 como la Ley 123-15, pues es el Ministerio de Salud Pública el encargado de luchar contra esta enfermedad. En la República Dominicana todavía existe una cantidad importante de personas que sufren de tuberculosis y el mayor problema que tenemos es que la mayoría de ellos no lo sabe, por lo que hacerse un chequeo general y dentro de este chequeo general también hacerse una placa de tórax, tratar de determinar si usted pudiera o no estar enfermo de tuberculosis, sobre todo si ha estado en contacto con personas que han padecido esta enfermedad, es sumamente importante. 24 de marzo, Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, es el día que se conmemora hoy. Yo quisiera hablar con ustedes de impunidad, porque se dice que los muertos de campaña y los muertos de procesos electorales no se pagan. Yo quiero compartir con ustedes las declaraciones de una estudiante, testigo presencial de los hechos ocurridos al mediodía de hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos debe servir como una prueba testimonial de alguien que estaba en el lugar de los hechos, y me imagino que la Policía Nacional en forma inmediata, porque vamos a hablar de impunidad, en forma inmediata va a actuar y buscar a la persona que es mencionada por esta estudiante, y esta estudiante serviría incluso hasta como testigo de cargo por estos hechos. Hay una persona muerta, hay 5 heridas. El muerto fue identificado como el señor Daniel Castillo, que posteriormente se habla de que es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, a quien apodaban Daniel La Tabla. Recibió un disparo en la cabeza y murió en el Hospital Oncológico Heriberto Peter, que está ocupando una de las esquinas del campus universitario, es decir, es lo más cerca al campus universitario. La doctora de servicio en la unidad de atención primaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues reportó que a ese lugar llevaron 5 heridos de bala, una balacera en un proceso electoral que nosotros queremos intentar explicar, porque fuimos estudiantes de la UAS, estuvimos inmersos en lo que es la vida universitaria, en esa misma explanada donde nos graduamos de medicina, 5 años pasando por esos pasillos y esas escaleras. Nos sorprende lo poco que ha cambiado todo esto en tantos años, pero todo lo que más nos sorprende
es que se produzcan hechos como estos, evidentemente delincuenciales. Vamos a escuchar a la estudiante universitaria que habla de los hechos y posteriormente entonces estaremos con ustedes para comentar esto. A 1 de la tarde llegué a la mesa y todos mis compañeros me están diciendo: Silvana, nos están amenazando, necesitamos que tú vayas a las puertas porque nos están amenazando y todos los muchachos tienen miedo. Dije, pero no tienen que tener miedo porque ustedes están haciendo un trabajo. Primero voy a la puerta de la 103 y quiero dejar a una de mis compañeras en esa puerta. Ella me dice que no, que tiene mucho miedo, que mejor ponga otro. Cuando estoy tratando de convencerla, en la explanada de medicina, cerca de donde está la puerta, donde están las aulas para entrar al pasillo, veo al señor Ambioris rodeado de un grupo de hombres. Mismos hombres que cuando yo llegué al aula 106 en la puerta y que quiero hablar con el señor que está en la puerta, comenzaron a entrar uno por uno y a discutir entre ellos. Yo quedé en medio de todos ellos y de esa discusión. Uno de ellos me aló, me dijo, quítate de ahí para que no te vayan a dar un golpe. Acto seguido, uno de ellos, que no logré ver, le puso una pistola en la nuca a la misma persona que luego vimos que salió herida. No pude ver todo lo que pasó en ese momento porque todo el mundo se me tiró encima. De hecho, me quitaron un reloj, perdí ambos zapatos. Hubo muchísima confusión en ese momento. Cuando bajo, entonces veo al final del pasillo al hombre tirado. Salgo corriendo por la puerta de atrás, que nos sacaron a todos los estudiantes, y eso fue todo lo que yo presencié. ¿Sabes el nombre de la persona que estaba tirado en el piso? No conozco el nombre de la persona que estaba tirado en el piso, pero sé que cuando yo estaba parada en la puerta tratando de organizar la fila, que le digo al que está en la puerta, Agapito, me están diciendo, Agapito no, Chepito, me están diciendo que tú estás dejando... Tirado en el piso es Daniel Castillo. Tenía un carnet de que era seguridad de una farmacia. Hay informaciones de que era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Incluso se dice que se vio cerca del lugar de los hechos, antes de que ocurriera este enfrentamiento, a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, muy conocidos, y del Partido Revolucionario Dominicano. Esto es la UAS. Nosotros nos imaginamos que a esta hora, porque si nosotros logramos conseguir ese video, simplemente buscando, pues la Policía Nacional lo tiene. Y que a esta hora deberá estar detenido el señor Ambrioris Rosario, quien lleva 7 años al frente de eso que todavía se llama Federación de Estudiantes Dominicanos. Y que esa joven también debe estar prestando declaraciones a la policía acerca de los hechos que ocurrieron ahí. El señor Ambrioris Rosario, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, es ese individuo que tiene 27 años estudiando la carrera de medicina. ¿Quién es culpable de todo esto? De este escándalo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablemos de impunidad. Hablemos de impunidad. 27 años estudiando la carrera de medicina y, según lo que dice la prensa, sus propias declaraciones, su propia voz, en un portal de una emisora de radio, él estaba en contra de que se celebraran elecciones. Tiene 6, 7 años siendo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y dice la UAS que cada 2 años deberían haberse realizado elecciones. O que comiencen a buscar a todo el que estaba cerca, que se llama Ambrioris. Vamos a hablar de impunidad, a ver si esta persona muerta quedará impune el caso, como suele ocurrir con los temas que tienen que ver con procesos electorales.
Yo soy de los que pensaba que la Federación de Estudiantes Dominicanos hace tiempo que no existía. ¿Qué hace un individuo 27 años metido en una universidad pública cuando en una universidad privada, si usted repite más de un semestre, lo botan? Por eso lo pagamos nosotros. A esa universidad le estamos dando 7,000 millones de pesos mal contados al año. Y quieren más. Y la inmensa mayoría de los que van ahí, lo que quieren es estudiar. ¿De quién es la responsabilidad? Porque en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no pueden echar la responsabilidad al gobierno. Porque existe lo que se denomina fuero universitario, es decir, usted no puede enviar la fuerza pública dentro del campus de la UAS si no tiene el permiso de las autoridades universitarias, si es que eso se llaman autoridades, porque ahí no hay autoridad ninguna. Un individuo que tenga 27 años estudiando una carrera y va a la prensa y le pregunta, ¿y cuándo usted va a acabar? Y dice, un día de estos. No pueden votarlo, no hay autoridad de ningún tipo. Y ahí nosotros gastamos una enorme cantidad del presupuesto nacional, cuando lo que deberíamos hacer es agarrar a los muchachos y muchachas que quieren estudiar, inscribirlo en la universidad privada y que el gobierno le pague a la universidad privada y cerrar eso. Me duele mucho decir esto porque yo soy graduado de ahí. Yo me pasé 6 años caminando por esos pasillos y conocí excelentes dirigentes de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Juan Santamaría era dirigente primero del FUS, pero en el momento en que yo entré cambió a la Fuerza Estudiantil de Liberación, creo que se llamaba, o se llama, no sé. Eran dirigentes de peso con una capacidad de retórica y de discusión política que en mi caso quizás yo mucho no entendía qué hacía un estudiante participando activamente en política, como usted lo que iba a ir a estudiar, pero perfecto. Pero en este caso estamos hablando de lúmpenes. Es el tigueraje que se ha adueñado de los grupos universitarios de la UAS. ¿Y las autoridades dónde están? Ahí está un muerto en un proceso electoral que debió haberse efectuado hace 4 o 5 años, pero que ha eternizado un tal Abriori Rosario, que también se ha eternizado dentro del campus universitario, y a nadie le importa eso, Todas estas son palabras vanas que pasarán y la UAS seguirá. Y yo recuerdo como ahora que cuando se comenzó a hacer aquella enorme inversión que se hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, más específicamente en el gobierno del presidente Leonel Fernández, yo me opuse y dije, eso es gastando y tirando el dinero como si fuera en un basurero. Ahí está. Vayan a la biblioteca que construyeron, vayan y mírenla, sí, aquella biblioteca de la que Hipólito salió corriendo aquella vez, porque fue a inaugurarla sin libros, que fue construida en el gobierno anterior. ¿Ustedes no lo recuerdan? Que hubo que sacarlo en parihuela. Esa misma, vayan a verlo, busquen ahí equipos informáticos, busquen las redes de equipos informáticos, de un intranet que instalaron, chequen dónde están las computadoras, vayan, miren, chequen los centros regionales de la UAS. Eso es una universidad que no es más que un antro de corrupción, porque nos sacan el dinero de los bolsillos a los que pagamos nuestros impuestos y no aporta nada al país. Debería aportar los profesionales que necesitamos para nuestro desarrollo, pero una universidad que lo que tiene son 30,000 estudiantes de medicina en un país donde sobran los médicos, imagínese usted. Entonces así es imposible. Ahí está el muerto. Daniel Latabla, según la prensa,
le decían. Fue llevado ahí para servir de seguridad para un proceso electoral interno donde los partidos meten la cuchareta como siempre, porque los partidos de hoy día no son los partidos de hace años, que estaban empujados por un sustento teórico, político, en la cual lo que se debatían eran ideas y yo recuerdo los pleitos, era con las astas de la bandera. En mi época, antes de eso, por el año 65, 66, era diferente, se entraban a tiros, pero era parte de la guerra de guerrillas, del foquismo, de todo eso que se armaba en esa época, pero en mi época era con los palos de la bandera, de ahí no pasaban. Ahora no, ahora hay que mandar militantes políticos de fuera de la universidad para proteger las mesas. Y según dice esa niña ahí, que yo no sé qué hace esa niña que habla tan bien, porque habla muy bien, metida en eso, pues con sus compañeras ella decía, bueno, póngase, no, que tengo miedo, porque el tal Ambrioris estaba con un grupo de hombres, según dice ella, fueron entrando uno a donde estaban las mesas y la metodología yo la conozco, donde estoy perdiendo voy y armo un desorden. Si yo voy a perder el privilegio, armo un desorden. Porque imagínese usted, yo vivo de eso. Usted sabe lo que es estar casi 30 años metido en una universidad y querer todavía seguir influenciando en todo lo que tiene que ver con la vida de esa universidad. Nadie lo ha votado, no hay baja académica, no hay ningún tipo de evaluación profesoral. Es una universidad donde no se investiga. Yo reto al rector a que diga cuántas patentes, que es uno de los indicadores principales que tienen las universidades que se respetan. ¿Cuántas patentes ha aportado esa universidad? Nos aportó a nosotros, una generación de la cual yo soy parte, que fuimos ahí a estudiar. Pero después eso ha degenerado de una forma tal que no sabemos si vale la pena seguir invirtiendo 7,000 millones de pesos en eso. O ya definitivamente terminar con el tema del cogobierno, el consejo universitario, todo lo que es el movimiento renovador. No es posible seguir con eso. Estamos engañando a los hijos de los más pobres de este país. ¿Saben por qué lo estamos engañando? Porque cuando salen de ahí con el papel, no pueden competir. No pueden competir con los hijos de la clase media y los hijos de la clase alta. Y no pueden competir. Esos muchachos tienen medio semestre perdido por una huelga profesoral. ¿Van a poder competir con los que están estudiando en la Pucamaima o en UNIBE? Todos sabemos que no. Los que hemos manejado alguna empresa en este país sabemos que no los queremos. Que cuando van con el título de la UAS, lo primero que le ponemos es un cuestionamiento a su preparación académica porque la fama que tienen es pésima. Entonces estamos engañando a los hijos de los más pobres cuando fuimos nosotros, los hijos de los pobres de este país, lo que aprendimos en esa universidad. ¿Y dónde usted cree que estudió el actual presidente de la República? En la UAS, graduado de la UAS. ¿Y dónde usted cree que estudió el antiguo presidente de la República antes que el que tenemos? En la UAS. ¿Y dónde usted cree que estudió o era profesor el que ha durado más años en la primera magistratura de la nación? ¿De dónde se graduó? De la Universidad de Santo Domingo y posteriormente dio clases en esa misma universidad. Ese es el alma mater de la inmensa mayoría de los líderes de este país. Pero ya no miramos para allá. Pregúntele a cualquiera que tenga posibilidad mínima de pagar una universidad privada que se haya graduado ahí, como es mi caso, si yo voy a mandar un hijo mío a esa universidad. Pregunte en los países desarrollados si eso no es un orgullo.
El orgullo en los países desarrollados es que el hijo suyo vaya a la misma universidad de donde usted salió. Ahora, averigüe si los hijos nuestros van ahí. No, ahí mandamos a los excluidos de esta nación a eso. Y nadie mira para allá, porque a nadie le interesa. Y seguimos engañando gente. Ahí está, ojalá que el muerto encuentre doliente. Porque ahí hay un testimonio de quienes estaban en el lugar de los hechos y quienes entraron. Porque hay miedo incluso porque esas mismas personas que duran 15, 20, 25, 30 años, dizque estudiando una carrera, nunca se gradúan, su forma de vida es ir ahí. Son los mismos que tiran piedras, matan coroneles, queman gomas, envían personas con pañuelos en la cara y nadie le hace caso y a nadie le importa eso. Estamos engañando a este país con el tema de la educación superior a nivel público. Ahí hay más de 200,000 muchachos intentando graduarse. Se merecen el trato que le está dando esta sociedad. ¿Para qué sirve la Federación de Estudiantes Dominicanos ya? ¿Para qué? Porque en el famoso cogobierno hay un 30% que pertenece a los organismos de dirección de su universidad, única universidad del mundo donde eso existe, donde los estudiantes son parte del gobierno de esa universidad. Es una rémora del pasado la cual mantenemos de forma irresponsable. Ahí está el muerto. Ahí está el muerto. Ahora todo el mundo va a comenzar a zafarse del muerto. Escuchamos hace un momentito, como veníamos hacia acá, al rector de la UAS, irresponsable. Con una calma irresponsable, el señor Iván Grullón. Una voz irresponsable, como que él no sabe nada. Cuando ahí están los testimonios, porque yo lo encontré. Yo encontré el testimonio, y que estoy airado hoy, sí estoy airado, ese no soy yo. El que les está hablando, ustedes saben que no soy yo. Porque me duele ver mi alma mater en esa situación, llena de tigres, gobernada por tigres y manejada por irresolutos. Personas que llegan a la rectoría y no toman una solución absolutamente a nada. 3 años ahí y no pasa nada. El rector anterior tiene expediente de la Contraloría, el anterior otro tema, y botellas van y botellas vienen y no pasa nada. Entonces después nos quejamos de que muchos graduados universitarios están manejando taxis, son motoconchistas, están haciendo cualquier tipo de labor que no tiene nada que ver con la que fueron a trabajar o a aprender a la UAS. Ahí está el muerto. Pregúntense si en una universidad que se respete suceden cosas así. Volvemos después de la pausa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido esta tarde la más resonante derrota de su gobierno. Es probable que lo que ocurrió hoy en la Cámara de Representantes ya marque el resto del cuatrenio de la presidencia del señor Donald Trump. Hace un momentito, alrededor de media hora, Paul Ryan, quien es el speaker de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, también porque el Partido Republicano tiene una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, anunció que se retira lo que es la propuesta de seguro médico de la administración Trump que se había preparado para sustituir el Obamacare. Esto porque fue imposible para los republicanos conseguir los votos suficientes para pasar esta propuesta. Si hacemos memoria, sabemos que esta ha sido una de las principales promesas de campaña del señor Donald Trump. El desmantelamiento del Obamacare
que según él dice es un fracaso, ha sido un fracaso. El Obamacare es un apodo. El nombre correcto es Affordable Care Act, es decir, una ley para permitir el acceso al seguro de salud de un modo amplio a millones de norteamericanos. Si en el día de hoy se aprobaba la propuesta del señor Trump y los republicanos, más esta pasaba por el Senado, significaba, según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, que es una agencia muy respetada porque no pertenece a ninguna línea política, es más bien un tema económico y matemático, de inicio iban a salir de el Obamacare o el seguro de salud 12 millones de norteamericanos. Y en los próximos 10 años debían haber salido entonces 24 millones de norteamericanos, elevando a 54 millones de estadounidenses los que no tenían acceso al seguro de salud, al cual habían comenzado a ingresar a partir de lo que se firmó hace 7 años, lo que firmó el presidente Obama hace 7 años, con la oposición de grupos importantes del Partido Republicano. Paul Ryan, que es quien tuvo que dar la mala noticia y dijo incluso de que era un día muy triste para ellos, pues tuvo que admitir de que grupos de legisladores republicanos, de dos bandos principalmente, un bando que es la parte más derechista del Partido Republicano, que planteaba que se desmantelara completamente esto. Es decir, que sacaran los servicios de maternidad, lo que era medicina preventiva, todo lo que era el acceso de personas con enfermedades preexistentes al seguro, que encarece el seguro médico, por supuesto, y que la obligatoriedad, que es el principal cuestionamiento que tienen los grupos de derecha extrema de los Estados Unidos a el tema del Obamacare, pues también se ha abolido y era prácticamente imposible hacerlo por la razón siguiente. La razón es que entonces los más moderados de los republicanos se plantean que si hubieran aceptado estas exclusiones, pues lo más probable es que perdieran sus asientos en el Congreso cuando se presentaran a la reelección el próximo año, en el año 2018. Estados Unidos es una democracia que vive dentro de lo que son procesos electorales. Ya el próximo año hay renovación de 1/3 del Senado de los Estados Unidos y una renovación de la mitad de la Cámara de Representantes, y hay gran temor, sobre todo porque muchas comunidades se estaban enfrentando directamente en los town halls, que son las reuniones comunitarias con los legisladores, a estos representantes del Partido Republicano, y les decían que o defendían sus derechos o los iban a sacar. Entonces ahí hubo un fraccionamiento del Partido Republicano y fue imposible que se aprobara esta propuesta en lo que se llamó el Trump Care. Paul Ryan plantea incluso que el Obamacare tendrá que seguir sobreviviendo, un triunfo para el presidente Barack Obama desde la oposición. Los legisladores demócratas, todos, porque ninguno se propuso votar por esta propuesta, estaban celebrando, y Nancy Pelosi, quien es la vocera de los demócratas en la Cámara de Representantes, pues definitivamente dio una rueda de prensa y la vimos lo más sonriente y celebrando lo que es la derrota del señor Trump. Una derrota resonante para Donald Trump, que puede implicar, porque vincula inmediatamente esto a lo que es la discusión de los presupuestos de los Estados Unidos, que está sobre el tapete y que incluye el tema de la construcción del muro con México. Quiere decir que si lo derrotaron en este tema, que era uno de los temas principales de campaña de Trump, pues hay muchos dentro del Partido Republicano
entre ellos John McCain, que ha sido uno de los principales adversarios dentro del propio partido del señor Trump, y Lindsey Graham, otro senador de los principales adversarios de Trump, dirán, pues ya el brillo de que era inexpugnable se le está quitando porque llegamos al mundo real. El señor Donald Trump creo que ya comienza a entender en algo de que la política es negociación, pero no es negociación para yo ganar. La política es la ciencia que negocia en el ganar verdadero, de que hablan los empresarios. En este caso, actuó como si estuviera en su empresa dando órdenes. En la noche de ayer incluso dio una orden directa a Paul Ryan que fue transmitida a los líderes de la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Les dijo lo siguiente: o ustedes aprueban y votan en forma afirmativa por lo que yo propuse, o se queda el Obamacare, dándoles un ultimátum. Y a un político no se le puede dar un ultimátum de este tipo, porque lo que hace es lo que ocurrió en el día de hoy. Si en el día de ayer ellos contaban con alrededor de 211, 212 votos, de 223 necesarios para pasar la reforma, pues en el día de hoy comenzaron a desprenderse una mayor cantidad de miembros del Partido Republicano que advirtieron que iban a votar que no. Tremenda derrota para el señor Donald Trump, porque la política es para los políticos. Y donde hay otro tema también con los Trump es en Londres. En Londres esta semana hubo un atentado terrorista donde un británico, nacido en la Gran Bretaña, criado en la Gran Bretaña, en un barrio cerca de Londres, y vivía en Birmingham, o sea, no estamos hablando de alguien que vino de fuera, ni un migrante, ni siquiera un refugiado, pues esa persona alquiló un vehículo y en uno de los puentes símbolos de la ciudad, frente a la sede del Parlamento, el puente de Westminster, pues lo lanzó en contra de los transeúntes y los turistas que andaban por allí, y con un cuchillo atacó a un policía al cual mató para posteriormente ser muerto por las fuerzas del orden. Pues el hijo de Donald Trump estaba ahí. La ciudad de Londres tiene un alcalde que es musulmán. E inmediatamente el hijo de Donald Trump tuiteó en contra de los musulmanes. Bueno, el alcalde lo borró, lo bloqueó en el día de hoy, lo sacó. Una situación difícil por la que está pasando Estados Unidos por estar eligiendo para un cargo político a personas que no saben de política. Ustedes y yo nos veremos el próximo lunes, donde estará aquí nuestro compañero Freddy Sandoval también con todos ustedes. Que pasen un excelente fin de semana y que la policía busque al culpable de la muerte en la UAS.